Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a sumergirnos en una historia que ha cautivado a miles de corazones en Turquía y más allá. Hoy vamos a desentrañar el amor revelado, la fascinante historia de Atay y Serenay. Si eres fanático de las historias de amor, de las estrellas turcas, o simplemente disfrutas de un buen drama con un toque de realidad, quédate porque esto te va a encantar. Y antes de que me olvide, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Así te asegurarás de no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras por el mundo del entretenimiento. ¡Vamos allá! La historia de Atay Ulusoy y Serenay Sarkaya es una de esas que se tejen entre la pantalla y la vida real, una que ha generado una ola de especulaciones, admiración y, por supuesto, mucho amor por parte de sus seguidores. Ambos son gigantes en la actuación turca, nombres que resuenan con talento, carisma y una legión de admiradores. A Atay, conocido por su papel icónico en El Sultán y más recientemente en producciones de Netflix que han cruzado fronteras, es un actor que ha demostrado una versatilidad impresionante. Por otro lado, Serenay, con su belleza deslumbrante y su talento innato, ha conquistado al público con su actuación en series como Medcezir, donde curiosamente compartió pantalla y una química innegable con el propio Atay. Precisamente ese fue el punto de partida para muchas de las conversaciones y rumores que rodearon su relación. Medcezir, una adaptación turca de la famosa serie estadounidense de OC, catapultó a ambos actores al estrellato absoluto en Turquía. En la serie interpretaban a Yaman y Mira, una pareja cuya historia de amor encendió la pantalla y la imaginación del público. La química entre ellos era tan palpable, tan real, que era casi imposible para los espectadores separarla de sus vidas personales. Y así, el rumor comenzó a circular: ¿será que este amor que vemos en la televisión es también un amor que florece fuera de los sets de filmación? Durante mucho tiempo, ambos actores mantuvieron un perfil bastante bajo en cuanto a su vida privada. Eran profesionales dedicados e enfocados en sus carreras, y no solían dar demasiadas declaraciones sobre relaciones sentimentales. Esto, como suele ocurrir, solo alimentó aún más la curiosidad del público y de los medios. Cada aparición juntos, cada fotografía filtrada, cada mención sutil era analizada al detalle. Era como un rompecabezas del que todos querían ver la imagen completa. Pero la vida real, a diferencia de las ficciones, a veces se revela de manera más discreta, o a veces de forma sorpresiva. A lo largo de los años, hubo idas y venidas, rumores que venían y se iban, pero nunca una confirmación oficial. Sin embargo, el cariño y la conexión que demostraban en público, incluso después de haber terminado de grabar Medcezir, hacían que muchos fans suspiraran y esperaran un reencuentro amoroso. Y es que, seamos sinceros, cuando dos personas lucen tan bien juntas, y tienen una conexión tan fuerte, es natural desearles lo mejor, y si ese mejor es estar juntos, mucho mejor. Lo fascinante de la historia de Atay y Serenay, y lo que la hace tan intrigante, es precisamente esa zona gris entre la ficción y la realidad. Su conexión en Medcezir fue tan auténtica que sentó un precedente. Los actores, para ser creíbles en sus papeles, deben sumergirse en la emoción, y ellos lo hicieron de maravilla. El público se enamoró de Yaman y Mira, y por extensión, se enamoró de la idea de Atay y Serenay como una pareja en la vida real. Aunque nunca hubo una confirmación explícita y pública de una relación romántica en el momento álgido de su fama juntos, sí que se les vio compartiendo momentos. En entrevistas, ambos se deshacían en elogios mutuos, destacando el profesionalismo y la calidad humana del otro. Siempre con respeto, siempre con una amistad evidente que dejaba la puerta abierta a la interpretación. Y en este mundo de las celebridades, donde cada gesto es observado, esa ambigüedad se convierte en material de conversación infinita. Después de Medcezir, sus carreras tomaron rumbos diferentes, pero igualmente exitosos. Atay exploró proyectos más ambiciosos y con un alcance internacional, consolidándose como uno de los rostros turcos más reconocidos a nivel mundial. Serenay, por su parte, continuó deslumbrando en producciones turcas, demostrando una y otra vez su talento y su presencia escénica. A pesar de la distancia profesional, el vínculo de respeto y admiración mutua parecía mantenerse. Es importante recordar que las relaciones en el mundo del espectáculo son complejas. La presión mediática, los horarios apretados, la exposición constante, todo ello puede ser un desafío enorme. Y a veces, lo que se ve en pantalla es una interpretación magistral, un arte que ambos dominan a la perfección. Pero la persistencia de los rumores y el cariño de
El público hacia ellos como pareja, incluso años después, habla de una conexión especial que trascendió la pantalla. Hemos visto parejas de actores que se enamoran en el set y su relación se convierte en un cuento de hadas para sus seguidores. Y hemos visto otras en las que la química es tan fuerte que el público desea que así sea. La historia de Aatai y Serinei se sitúa en ese fascinante punto intermedio. Fueron una pareja de pantalla inolvidable, y esa huella dejó una marca imborrable en la memoria de muchos. El título Amor revelado puede ser un poco engañoso porque en realidad, gran parte de su relación, o la percepción de ella, se basó en esa maravillosa interpretación que nos regalaron. No hubo una revelación pública y escandalosa, sino más bien un entendimiento tácito, una química que resonó y que nos hizo creer en la magia de la pantalla. Y esa magia, créanme, es muy poderosa. ¿Qué nos enseña esto sobre las relaciones y la fama? Nos muestra cómo el público se involucra emocionalmente con sus ídolos. Nos enseña que la química en la actuación puede ser tan convincente que a veces la línea entre la fantasía y la realidad se desdibuja. Y nos recuerda que a pesar de la exposición, la vida privada de las estrellas es precisamente eso, privada. Entonces, ¿cuál es la verdad última sobre Aatai y Serinei? Lo que sí podemos decir con certeza es que compartieron un proyecto que definió una generación de dramas turcos y que su conexión en pantalla fue legendaria. Ambos son artistas excepcionales que han logrado llegar a la cima de sus carreras, y eso, de por sí, ya es una historia digna de admiración. La historia de su amor revelado, más que una confirmación de romance, es una celebración de su talento y de la poderosa conexión que lograron crear con el público. Es la historia de cómo dos estrellas brillaron juntas en el firmamento de la actuación turca, dejando una estela de admiración y cariño que perdura hasta el día de hoy. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por la fascinante historia de Aatai Ulusoy y Serinei Sarkaya. Hemos explorado cómo su química en pantalla, especialmente en Medcezir, encendió la imaginación del público y dio lugar a innumerables especulaciones sobre su relación en la vida real. Hemos recordado la profesionalidad y el talento de ambos, y cómo, a pesar de la discreción que mantuvieron, su conexión siempre fue palpable para sus admiradores. Al final, lo que queda es la huella imborrable que dejaron como pareja en la ficción, y el cariño y la admiración que el público les profesa, tanto individualmente como por la mágica conexión que compartieron. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero de corazón que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Creen que hubo algo más entre ellos o fue simplemente la magia de la actuación? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó el vídeo, no olviden darle un gran pulgar arriba, eso nos ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de estos talentosos actores. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.